Hola osos polares, el día de hoy tendremos una iceberg sobre el gobierno de Calderón y las cosas que ocurrieron en su sexenio, la profesora que protegió a sus alumnos cuando un tiroteo se suscitó afuera de la escuela donde daba clases, le pidió a sus alumnos que se acostaran en suelo y para evitar que se asustaran por los balazos, los motivó a cantar canciones infantiles, ningún niño salió herido y la maestra fue reconocida como una verdadera heroína. Yo ahorita tengo 25 años pero... En el año 2010 recuerdo que tenía amigos en la primaria que ya tenían celular, pero curiosamente todos me decían que sus papás les decían que no podían poner los contactos como familia nada de primo José, hermana Fabiola, y así, todos me lo decían con cara de extrañeza pero al final éramos niños y no le dimos importancia. Hasta años después que me dijeron que era porque las extorsiones estaban muy fuertes y que así se evitaba que también a un familiar le pasara algo, la realidad es que la Sedena, Marina y GN tiene la capacidad, medios y recursos para poder erradicar este problema. Lo malo que está de por medio la corrupción del gobierno, políticos, empresarios, misma Sedena, Marina, GN, la incompetente institución de derechos humanos que ayuda mucho a los criminales. Las mismas leyes que protegen a políticos corruptos y coludidos con el narco, ejemplo Adán Augusto, la misma sociedad que le mama ver narcoseries, escuchar corridos tumbados, idolatran a criminales, esconden a delincuentes. Hasta que no se acabe este problema no habrá mejora en el país. Hay países en Oriente que tomaron la decisión de fusilar a todos los corruptos, narcotraficantes, asesinos y hoy día está muy penoso este tema, no fue una guerra, fue sacar al ejército a las calles para eliminar a los Zetas y dar paso al cartel de Sinaloa y otros. Los propios militares han dado testimonio que solo se les ordenaba atacar a los Zetas y no a los demás carteles. Soy de Veracruz y cuando estaban en su pleno apogeo los de la letra, era horrible ser joven, te reclutaban a la fuerza, otros se impresionaban con el dinero y ya sabrán cómo terminaban. No podías verte tantito malandro porque los guachos te bajaban del carro y te lo desmantelaban. Me paso. Para ver si traías armas o drogas, te amedrentaban, ya no sabías cuidarte de los narcos o de los soldados, no podías estar en el lugar equivocado porque pagabas igual que los demás, las extorsiones estaban a todo lo que daban, no podías tener a tus padres en tus contactos, debías aprenderte de memoria los números y los antros pub, solo bastaba que le cayeras mal a uno de ahí para que te levantaran y te pegaran mínimo unos tablazos y así una tras otra. Recuerdo que de las primeras balaceras en Veracruz fue en unas carreras de caballos cuando empezaron a correr todos, había pacas de billetes regados y armas, pero allá tú si levantabas algún billetito, no pasaba mucho tiempo para que te agarraran, fue una guerra solo contra los rivales del cartel de Sinaloa y aliados, la guerra empezó en Michoacán, extendiéndose el país, en muchos lugares peleó el eje aliado con los carteles unidos que era encabezado los de Sinaloa. Lo más complicado fue quitarle terreno a los Zeta, de hecho en ese entonces se crearon los matacetas, lo que hoy es el CJNG, pero esto no cambió nada, los carteles siguen operando en todo el país, solo cambian de la IDES, esto no va a cambiar nunca mientras sigan entrando narcogobierno sea del partido que sea. En el sexenio de Calderón yo cursaba la universidad. Ahí conocí a un chavo que estaba enlistado en el ejército, ni idea de cómo le hacía para estar en la uni. Pero este chavo se desaparecía 1 o 2 meses y regresaba como si nada, y un día que ya no aguantó la presión mental, el estrés y la culpa nos contó que cuando lo llamaban las órdenes eran muy directas de exterminio, era de suscribir a lo que se moviera, no importaba la condición, nos dijo que era de dos que eran narcos que le estorbaban a alguien o gente normal que le estorbaban a alguien en el poder, ejidatarios o defensores de comunidades. Qué pura mamada de los 3 a 4 muertos de las noticias, nos dijo que en una misión de suscribieron cerca de 40 personas. Cuando llegamos como a 3 a 4 semestre le perdimos el rastro y lo que nos quedó fue o que lo mataron o se suicidó. Sin dudas el gobierno del Borolas le permitió una entrada cabrona al narco. Yo una vez había escuchado que antes de la guerra de Calderón todavía los carteles tenían reglas y respetaban. Pero cuando empezó todo y se formaron los Zeta las reglas se olvidaron ya que muchos militares se unieron al narco y se les metió la idea a los carteles de lograr los objetivos costará lo que costará sin importar las vidas humanas, ya que esa es una idea militar, cumplir el objetivo sin importar las consecuencias. En Durango en esa época se encontraron más de 70 ranchos como el de Teuchitlán en Jalisco, ningún medio de comunicación ha hablado hasta la fecha y se atreven a decir que hoy hay censura.
Por algo la gente no quiere a Ciro Gómez Leiva ni a Adela Micha, según ellos no pasaba nada y el país en llamas. Yo estaba en segundo de secu cuando empezó todo el desmadre. Una vez tuvieron que ir nuestros padres a sacarnos de uno por uno porque creo que iba a pasar algo. Luego en otra ocasión cuando estaba en mi casa hablando por teléfono con mi papá pasaron unas camionetas en persecución y a una cuadra se balacearon y me tuve que tirar al piso. Por cierto, eso no empezó en el 2006, fue desde el 2009, porque yo salí de la primaria en el 2008 y todavía no había nada de eso y lo recuerdo muy bien. El narcotráfico está tan arraigado en la sociedad mexicana que hoy en día parece casi imposible erradicarlo. Ya forma parte de todos los estratos sociales, incluso dentro del propio gobierno. Al final, el combate contra el narco muchas veces no es más que una lucha entre grupos rivales, mientras la impunidad sigue reinando. Lo más frustrante es que la justicia en México parece no tener peso cuando se trata de quienes estamos en lo más bajo, y es triste ver cómo tantos casos quedan impunes. Carita triste, Estados Unidos es el verdadero patrocinador del narco en conjunto con sus agencias de administración del negocio, esas de 3 siglas, fueron los perpetradores del entrenamiento sanguinario de los ZS, de ellos se desató el terror en las calles, al estilo África para desplazar y controlar lo que sea. Los carteles de México no existen, son un cúmulo de cédulas criminales que por no querer alzar la voz y contradecir a la DEA niegan que sean un cartel, pero no existe como tal la estructura orgánica del cártel. Son diseñadas esas estructuras por el gobierno de Estados Unidos. La idea es crear objetivos públicos, enemigos de la sociedad, pero del mismo modo operan en Estados Unidos y allá no los llaman carteles porque no quieren hacer ver a la sociedad el problema como acá lo quieren hacer ver. Hace tiempo quise subir uno del sexenio de Felipe Calderón, lo llamaron el sexenio de la muerte, y lo quería subir porque desde ese lapso de tiempo hubo una violencia increíble en el país y siento que desde ahí nació mi gusto por el ejército y las fuerzas armadas, ya que veía cómo los ayudaban y los protegían. Recuerdo mucho que en el 2011 en Tierras Coloradas huyeron los tepehuanos de sus hogares debido a las amenazas del CEO. Hubo muchísimas balaceras cuando yo estaba niño y se hablaba mucho de los Z, ya que supuestamente era el terror de las Fuerzas Armadas, al ser soldados, élite. ¿Sabías que si decían en las noticias, Z, iba a haber mucha sangre o algo grueso iba a pasar? En mi ciudad dejaban cuerpos mutilados y colgados de puentes. También hubo un caso sonado y eso me lo platicó un tío de cuando venía de viaje en la carretera, me contó que había una persona tirada en la carretera con la cabeza de cerdo, además de que hubo presencia de bases militares en El Salto como parte de los esfuerzos para combatir el narcotráfico en esa zona. Vivo en Morelia y como muchos sobrevivientes de ese pedo, me tocó ver la quema, el bloqueo, los balazos, los levantamientos forzados, los cuerpos. Más allá de lo que se quería lograr solo se hizo más grande la bronca. Si ayudo a intereses extranjeros, ¿o por qué creen que hay más condominios en zonas protegidas? Es el brazo armado del capitalismo puro sin leyes, hay recursos y medios para lograrlo y gente dispuesta a defender su estilo de vida en cualquier escalón de su organización, gente que quiera el recurso que eso significa. Sirvió para llevar el término narcoterrorismo como apellido de México. Además de que cambiaron la forma en la que manejaban todo, se les abrieron puertas al mero estilo de Hollywood donde los meros están en el poder. ¿Se puede terminar el problema? Lo dudo, siempre habrá gente que quiera más pastel o todo. Es un cochinero de más de 50 años, no podemos pedir resultados inmediatos cuando en todos lados escucho los corridos tumbados en primarias. ¿Dónde queda la responsabilidad social para la misma sociedad? ¿Dónde queda el cuestionar todo lo que escuchamos? ¿O solo nos dejamos guiar por lo que nos dice la tele o los medios, muchas veces intervenidos? Creo esto fue más atrás, pero cuando los Z andaban reclutando gente pusieron lonas por todo México donde decían que si habías sido militar o policía te unieras a ellos. Lo que llamó la atención fue que los periódicos tomaron fotos a esas lonas sin taparlas ni nada, entonces les hicieron la chamba para la propaganda. Y Facebook me lo borro. Lo vuelvo a publicar. Yo recuerdo la vez que se intentaron meter a la primaria los del CEO, aproximadamente iba en 3er grado de primaria y era justo el recreo. En ese tiempo dejaban pasar a unas señoras a vendernos comida, por obvia razón de la inseguridad, pero antes podíamos salir pero vigilados. El chiste es que en un recreo llegaron carros blindados, salieron unos encapuchados y comenzaron a golpear uno de los portones de la escuela. Pensábamos que era policías, pero
Las maestras y directoras luego vieron que no, obviamente llamaron a la policía y nunca llegó. Ese día sentí el verdadero pánico ya que los de intendencia rápido bloquearon las entradas con bancas y estantas de libros para que no entraran y los encapuchados gritaban, si no dejan entrar abrimos fuego a toda la escuela. En mi salón obvio todos nos espantamos horrible y comenzamos a llorar. Ese día pensé que sería mi último día de vida y no volvería a ver a mi mamá. Mi primaria era enorme, de 3 pisos completamente techada así que no podían entrar por ninguna parte y tenía un auditorio enorme y bien escondido. En ese entonces teníamos los protocolos en caso de balaceras y en ese caso también por si se intentaban meter, así que ese día pusimos en práctica el segundo y nos llevaron corriendo hacia el auditorio, pero para pasar ahí de a fuerza debíamos pasar la cancha principal, que era la justa donde se querían meter. Se arriesgaron las maestras y nos pasaron por ahí corriendo y, en silencio, recuerdo ver cómo habían sohugues y encapuchados colgados intentando romper el portón mientras los de intendencia ponían más cosas para que no entraran. Total nos encerraron en el auditorio y no supimos más. Yo solo esperaba el momento en que se metieran al auditorio y nos llevaran a todos hasta que después de un rato abrieron de nuevo. Eran los maestros y dijeron, tranquilos ya se fueron los malos. Luego llegaron los papás de todos y se los fueron llevando corriendo y en taxis particulares hacia sus casas. Mi mamá llegó llorando y nos fuimos también en taxi a la casa. Viva solo a 2 cuadras de la primaria, pero obviamente mi mamá no se iba a arriesgar. Lo que me parece curioso y veo hasta ahora es que mi escuela está justo al lado de Palacio Municipal y en ese mismo la comandancia y nunca llegó la policía ni por el estruendo que era obvio. También está la vez que se intentaron meter al trabajo de mi mamá. Ella siempre trabajó en Mecuile y en una tarde pasó casi lo mismo que conmigo. También querían tirar el portón. Ella me llamó a mí y mi hermana y se despidió de nosotros. Nos dijo, hijos cuídense mucho, siempre van a tener mamá que los cuide, cuídense entre ustedes que solo cuentan con ustedes dos en el mundo, los quiero. Colgó y solo me puse a gritar. Lloré todo ese rato y creía que ya no tendría a mi mamá nunca hasta que llegó corriendo a la casa y cerró todo con candado y corrió las cortinas en toda la casa. Nos abrazó y nos explicó todo y sentí un gran alivio pero miedo también ya que apenas tenía unos meses del atentado a mi primaria y también iban por los trabajadores. Vivimos y crecimos con mucho miedo toda esa época, así que no me vengan a decir que estamos peor si no lo viviste o si eres un morro mico que idolatra a Calderón y dice, él sí combatía el narco, porque está demostrado que no. Aquí no vengo a defender a AMLO ni ningún pendexero presidente sino a dar mi testimonio y reprocharle a quien corresponde. Morros abran los ojos y nunca se dejen influenciar por medios pagados y siempre cuestionen y reclamen las cagadas de todos los gobiernos. Una guerra contra el terrorismo disfrazada de guerra contra el narco. ¿Y por qué digo esto? Porque es una guerra con el terrorismo por los múltiples crímenes contra la humanidad por parte de estos grupos como desaparición forzada o ataques a población civil y el aumento de tácticas de terror al ejército y fuerzas de orden. Como gracias a esa guerra se empezó a difundir más y más el contenido de ejecuciones y asesinatos de personas que estaban en ese mundo del narco hasta el punto de perder toda sensibilidad y difundirlo por donde sea. Jajaja. Los carteles en México empezaron en los años 70 gracias a la influencia de un cubano que huía de la guerrilla en La Habana durante los años 50 y quien era el cuñado de uno de los grandes nombres en el universo de la mafia mexicana. Sí, el señor con apodo de Mes del Año. Tal persona de origen cubano, fue sorprendido apostando en un famoso casino de Las Vegas, cantidades fuertes de dinero. De ahí la inteligencia americana y otras organizaciones de seguridad nacional descubrieron los carteles en México. El poder de fuego de los carteles en ese entonces ya era extremadamente grande. La Operación Rápido y Furioso solo incrementó aún más su poder. Los blindados, monstruos, ya existían en ese entonces. Era utilizados inicialmente por lo de la última letra como transporte de bienes importantes. Actualmente el poder de fuego del CEO es masivamente superior. Desde el 2020 hasta la actualidad su poder nuevo se basa en IEDs, artefactos explosivos improvisados, drones, minas, vehículos que algunos ya empiezan a tener mejor construcción, morteros, fusiles antiblindaje, balas perforantes del .50 y durante los sucesos de las luchas en Tepalcatepec en Michoacán, utilizaron 4 AREM 4S químicas, y últimamente se tuvo registro de un dron de fibra óptica. Se descuidó el combate al CEO,
hasta el punto de perder a dos estados que son Zacatecas y Michoacán. También hace unos meses utilizaron avionetas para bombardear la frontera entre Durango y Sinaloa.